Buenos días, jóvenes. La clase de hoy corresponde a un repaso de lo que es cinética química y equilibrio químico. Eh, Sería ver una práctica. ¿Ok? Por favor, vean con atención el repaso y aparte repasen, ¿no? El libro también. ¿Ok? A ver, cinética química se encarga de estudiar obviamente la velocidad de las reacciones químicas y los factores que tienen que ver con esto, ¿no? Con la velocidad de las reacciones químicas. ¿Sí? El principal factor que tiene que ver con la velocidad de las reacciones químicas es la concentración. La concentración, en su mayoría de casos, va a estar dado por la molaridad. ¿Recuerdas? La molaridad es igual a los moles sobre el volumen de la solución, ¿no? De lo que vayan a dar. ¿Sí? Los factores que alteran la velocidad química, la velocidad de la reacción química es la naturaleza de los reactivos, el tamaño de las partículas, la temperatura, la concentración, los catalizadores. ¿Ok? A ver, la ley de acción de las masas o ley de las velocidades. ¿Qué dice? La velocidad de la reacción es igual a una constante de velocidad, que es K, por la concentración de A, ¿sí? La concentración de A elevado a su coeficiente estequiométrico, por la concentración de B elevado a su coeficiente estequiométrico. Esto se llama una reacción elemental, ¿ok? Velocidad de la reacción, constante de la velocidad. X y Y son los exponentes numéricos, que son los coeficientes estequiométricos. X más Y vendría a ser el orden de la velocidad total. ¿Ok? Mira acá. ¿Sí? Concentración. Entonces, ¿cómo sería? Velocidad de la reacción, constante K, la concentración del nitrógeno por la concentración del hidrógeno y cada uno elevado a sus coeficientes estequiométricos. Igual acá, ¿no? La velocidad de la reacción, constante K, concentración del hidrógeno, concentración del yodo, ¿sí? Elevado cada uno a sus coeficientes estequiométricos. Acuérdate que tienes que balancear la ecuación, pues, ¿no? Si no está balanceada, evidentemente la balancea. La velocidad de la reacción, la concentración del monóxido de nitrógeno, elevado a su coeficiente, la concentración del oxígeno, elevado a su coeficiente, ¿sí? Y la suma de los exponentes me va a dar el orden, ¿sí? 1 y 1, 2. 2 y 1, 3. Ese es el orden de la velocidad de la reacción, ¿ok? A ver, calcule la constante de velocidad K. Te dan para la reacción sencilla. Si te dan todos los valores, ¿cierto? Esta es la ecuación. ¿Sí? Mira, la velocidad de la reacción, la constante es la velocidad, la constante de la velocidad, la concentración de A elevado a su coeficiente, la concentración de B elevado a su coeficiente, ¿sí? Y los valores te están dando. A, ¿cuánto es? 0,05 moles. Moles por litro. Este es litro, ¿ok? Viene a ser, es lo mismo que decir una molaridad, pues, ¿no? 0,05, 0,015 moles por litro es la concentración de B y la velocidad de la reacción de 5 por 10 a la menos 5. Te dan todo, simplemente tienes que hallar la constante de la velocidad, ¿ok? Reemplazas, esto ya pues es matemáticas, para ti es recontra sencillo esto. Si reemplazas, ¿ok? Como tienen los exponentes a 1, no es necesario, ¿no? Que lo pongas. Esto de acá pasan a dividir. 1, 2, 5 por 10 a la menos 2, 1, 2, 3, 15 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Si sumamos, se van. Me queda 5 sobre 5 por 15, que es 5 sobre 75. 1 a la 15. Saco quinta, acabo quinta, 1 a la 15, ¿cierto? Calcule la velocidad de la reacción. Acá no está balanceado. ¿Qué haces? Balanceas. ¿Sí? 4 hidrógenos, 2 hidrógenos. Acá ponemos 2, ¿cierto? 2 hidrógenos, listo. Reemplazamos. Si la constante de la velocidad es 5 por 10 a la menos 4 y las concentraciones del oxígeno y el hidrógeno es 2 por 10 a la menos 3 y el otro 4 por 10 a la menos 3, respectivamente. Ya tienes todo, ¿no? Simplemente esta es tu... ¿Qué es el problema? Acá planteas esto y ya se acabó. Lo demás es reemplazar nada más y eso ya es matemática, ¿cierto? ¿Sí? La constante, la constante la velocidad de la reacción es igual a la constante de la velocidad
por la concentración del hidrógeno elevado a su coeficiente, la concentración del oxígeno elevado a su coeficiente. Y reemplaza, ¿cierto? Sigue pues, te va a salir 160 por 10 a la menos 13. Como no tienes, el 0 se va, pasa acá, se disminuye 1, ¿cierto? 16 por 10 a la menos 12. Esto ya no debe ser ningún problema para ti, ¿ok? Determine el orden de la reacción elemental. El orden es la suma de los coeficientes que van a ser en este caso los exponentes de las concentraciones. Pero no tengo que llegar a hacer eso. Simplemente 2 más 3, 5. El orden es igual a 5. Ya, ponemos velocidad de la reacción. La constante de A elevado a su coeficiente. La constante de B elevado a su coeficiente. ¿Ok? ¿Sí? 2 y 3, 5. No hay problema. En la reacción acá, 4, si la velocidad de A es 12 moles por litro por segundo, ¿sí? 12 moles por litro por segundo. Debería ser 12 molaridad sobre segundo, ¿verdad? Pero da igual. Calcule la velocidad de la reacción para B. Si es 12 y es proporcional, ¿cierto? Los coeficientes estequiométricos son proporcionales. Si A es 12, ¿cuánto vendría a ser la velocidad de 2? La velocidad de B es como 8, ¿cierto? ¿Sí? Si esto 3 es como 12 y 2 sería como 8. Hay la constante K para la reacción sencilla. La constante K te piden y te dan todos los valores. Entonces, haces primero tu velocidad de la reacción. Concentración, la constante de la velocidad, la concentración de A por 2 al cuadrado, la concentración de B por 1, ¿no? Porque ese es su coeficiente estequiométrico. Y reemplazas, ¿sí? Acá haces toda tu operación matemática y te va a salir K es igual 2 por 10 a la cuarta, ¿no? El equilibrio químico no tiene nada más que ver, parecido a la cinética química, pero las constantes, en este caso, el constante de equilibrio va a ser a la concentración de los productos sobre la concentración de los reactantes y elevados a sus coeficientes estequiométricos. ¿Ok? Eso es todo. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, ¿qué es lo que me dice esto? Que el nitrógeno con el hidrógeno, ambos gases, han reaccionado entre ellos y me han formado esta mezcla. Amoníaco, hidrógeno y nitrógeno. ¿Por qué? Porque está en equilibrio. En un equilibrio químico la reacción es reversible. ¿Ok? Es reversible. Y los coeficientes estequiométricos son directamente proporcionales a los moles, a la concentración y también a la presión. ¿Sí? A ver, mira acá, ¿eh? Es lo mismo, ¿sí? A ver, la constante del equilibrio va a ser igual a la concentración del producto elevado a su coeficiente estequiométrico y sobre las concentraciones de los reactantes también elevado a sus coeficientes estequiométricos. 1 y 1, no lo ponemos, pues, ¿no? Y la constante de la presión, que es igual a la constante de equilibrio, pero solo para los gases. Esto es una relación homogénea. Entonces, todos son gases, no hay problema. Va a ser lo mismo. En el caso de acá, todos también son homogéneos, todos son gases, entonces la constante del equilibrio es igual a la presión del azufre, el hidrógeno, los productos sobre los reactantes elevados sus coeficientes estequiométricos, ¿cierto? Y como son gases, me va a dar lo mismo. Presión, presión, presión. ¿Sí? No hay problema acá, creo yo. Acá tenemos, ¿cómo se llama este compuesto? De fluoruro de hidrógeno. Es una ecuación reversible. Productos son hidrógeno y flúor, ¿cierto? Estos son los productos. La constante del equilibrio va a ser los productos elevados a su coeficiente estequiométrico, que no tiene, o sea, que es 1, pues, ¿no? Igual, ¿no? El fluoruro de hidrógeno también su coeficiente es 1, entonces ahí termina lo que es la constante de equilibrio. Pero la constante de la presión no hay porque esto está en estado acuoso.
La constante de la presión solamente trabaja para gases. ¿Ok? En el equilibrio heterogéneo, sólidos y líquidos no se emplean. No voy a utilizar en el equilibrio químico, no voy a utilizar sólidos y líquidos, solamente gases y en estado acuoso los voy a emplear. Gases y en estado acuoso. ¿Ok? Entonces es más sencillo. Al sólido lo saco y trabajo solamente con los gases en este caso. ¿Sí? El dióxido de carbono, perdón, el monóxido de carbono elevado a su coeficiente sobre el óxido, sobre el oxígeno, perdón, también elevado a su coeficiente. Y en la constante de la presión, la misma, porque son gases, pues, ¿no? Igual acá, mira, este sólido no lo tomo en cuenta, sólido no lo tomo en cuenta, solamente los gases. Constante de equilibrio, el agua, elevado a su coeficiente, el hidrógeno, elevado a su coeficiente. Y la constante acá es P, la constante de la presión es igual. ¿Ok? En este caso, tengo líquido, tengo gas, tengo sólido. Simplemente voy a trabajar con los gases. ¿Sí? Pero como en el producto no hay gases, voy a poner 1. Y en los reactantes hay oxígeno, ¿cierto? Oxígeno, la concentración elevado a su coeficiente. Y en la constante de la presión también sería lo mismo. Solamente se trabaja con los gases. ¿Cuál es el valor de la constante de equilibrio? Dice para el sistema. Tengo este compuesto que está balanceado. ¿Cuál es el valor de la constante de equilibrio? Si me dan todo, mira, me dan cuántos moles son, ¿sí? Y todo en un recipiente de 1 litro. Esta es mi ecuación, ¿cierto? La constante de equilibrio sería la concentración del dióxido de azufre elevado al cuadrado, ¿sí? La concentración del dióxido de azufre y el oxígeno, ¿cierto? Todo el dióxido de azufre elevado a su coeficiente y el oxígeno también a su coeficiente. Reemplazo. 4 moles de SO3, dice, ¿no? 4 moles. Eh, del dióxido de azufre son 2 moles y del oxígeno es 1 mol. Ahora, acá es importante saber que el recipiente es 1 litro. Acuérdate que trabajo con concentraciones, tengo que trabajar con molaridad. Entonces, moles sobre el litro me va a dar, moles sobre el volumen me va a dar, ¿qué? La molaridad. Pero como tengo los moles y el litro, el recipiente es 1 litro, como lo divido entre 1 me va a salir lo mismo, ¿cierto? Entonces, ya está planteado ya. Acá trabajas tu matemática y no hay problema, ¿verdad? 4 al cuadrado, 16, 2 al cuadrado, 4 por 1, 4. 16 entre 4 es 4. Considere la reacción. Entonces tenemos la expresión correcta de la constante de equilibrio. La constante de equilibrio va a ser la concentración de C elevado a su coeficiente, la concentración de D elevado a su coeficiente, sobre los reactantes, la concentración de A elevado, uy, acá es 3, acá es 2, perdón, acá es 2, elevado a su coeficiente, y B también elevado a su coeficiente, acá es 2, se me chispoteó ahí. Hay la expresión que represente para la constante de equilibrio, ¿ok? Está balanceado, cloro, 2, no está balanceado, ¿cierto? Balanceamos. Si no lo balanceamos, tengo 2 cloros, 2 cloros. 5 acá y 2 acá. Bueno, acá no lo balancé, pero, o sí, así. Ahora sí, ¿no? Bueno, no está balanceado. 4 cloros, 5 por 2, 10, 2 por 5, 10. Ahora sí, cloro al cuadrado, elevado a su coeficiente, oxígeno, 5 elevado a su coeficiente, sobre el cloro, elevado al cuadrado, y el oxígeno elevado a la quinta. ¿Ok? Determine si el valor de la constante de equilibrio para esta ecuación a 250 grados centígrados, sabiendo que en el equilibrio existen 4 moles de amoníaco, 3 moles de nitrógeno y 2 moles de hidrógeno en un reactor de 10 litros. Parecido al del hace rato, el de cinética química, ¿te acuerdas? Pero profesor, acá me dan la temperatura. Pero no te están diciendo que la temperatura varía, simplemente te están diciendo que está a 250 grados centígrados. Es constante para todos, entonces no se toma en cuenta la temperatura. ¿Ok?
Entonces, a ver. eh, Balanceamos, ¿no? Primero balanceamos, ¿sí? Dos nitrógenos, dos nitrógenos. 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. Listo. Armamos, ¿no? Nuestra constante de equilibrio es el amoníaco elevado al cuadrado sobre el nitrógeno elevado a su coeficiente y el hidrógeno elevado también a su coeficiente. Y reemplazamos los valores, ¿cierto? Ahora, ¿por qué he puesto 0,4, 0,3 y 0,2? Acá sí te dan 4 moles, 3 moles y 2 moles. Porque, acuérdate que es una concentración, tienes que hallar la molaridad. Te dan los litros, simplemente divides, ¿no? 4 entre 10, 0,4. Nitrógeno es 3, 3 entre 10, 0,3, y el hidrógeno 2, ¿sí? Entre 10, 0,2. Y haces tu operación matemática, ¿verdad? Haces la operación matemática que tengas que hacer y te va a salir la constante de equilibrio es 13, periódico puro del 3, ¿no?